Cristina Bácaro Cruz, arquitecta, maestra y doctora en la Historia del Arte y docente en la Facultad de Arquitectura. Arquitecta por la Facultad de Arquitectura y maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigación Estéticas de la UNAM. Hizo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Es reconocida por la comunidad estudiantil gracias a su labor como docente en la facultad, en la que imparte materias como el pensamiento crítico en la arquitectura, estética, historia de la arquitectura, investigación y proyectos, entre otras. Nos encantaría saber por qué decidió estudiar arquitectura y cómo fue su etapa de estudiante. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Me siento muy feliz de estar aquí y poder platicar contigo, pero pues, muchas gracias. Yo decidí estudiar arquitectura porque me gustaba todo y me pareció que arquitectura era la licenciatura en que había artes y cosas sociales, pero también había cosas técnicas y matemáticas. Y entonces en esta cosa que yo siempre he pensado que es terrible que te pidan a los 18, 17 años decidir qué vas a hacer el resto de tu vida, dije arquitectura es un buen lugar que tiene todo, ¿no? Entonces me vine a arquitectura y aquí me di cuenta que lo que más me gustaba era la historia y la teoría. Tuve algunos profes buenos de historia y después ya en las optativas, que eran mucho más chiquitas la cantidad de opciones que había antes, hay un profesor con el que tomé creo que 4 optativas y otro que creo que tomé 2, puros hombres, ¿no? Y de ahí, en este gusto por la historia, por el arte, por la arquitectura, investigué y supe que existía la maestría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras. Me puse a leer libros que tuve la fortuna de poder comprar en la Gandhi y dije, esto es lo que quiero hacer. Y entonces me fui a Filosofía y Letras, donde me pidieron un año de prerequisitos, porque claramente no tenía como todo el andamiaje ni teórico ni metodológico para estar ahí. Primero los refunfuñé mucho y después los disfruté un montón y agradezco un montón haber tenido unos profes increíbles de teoría del arte, de historiografía del arte, de historiografía de México, de teoría de la filosofía. Y después ahí trabajé a Geritz y me gustó tanto que me seguí en el doctorado, donde tuve un tutor increíble, el doctor Cuauhtémoc Medina, y ya pues acabé mi doctorado. Tuve una chamba en que fui coordinadora de una escuela de arquitectura, pero la vez que el trabajo administrativo no era lo que más me gustaba, y me fui acá al CIAUP, al Centro de Investigaciones de la Facultad, a hacer una estancia postdoctoral de 2 años, en lo que creo que sí vale la pena comentarlo aquí. Hasta donde entiendo, fui de las primeras personas que hizo en la Facultad de Arquitectura una estancia postdoctoral. Y la verdad es que eso fue importante porque ya después muchas personas de historia del arte, personas de geografía han venido a hacer aquí. No porque me sigan, no es lo que quiero decir, sino se conoció, ¿no? Que existía esta. Entonces, bueno, ese es mi camino, ¿no? Lo que más me marcó fue, yo estaba aquí estudiando cuando fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Me acuerdo que llegué, que venía, yo tengo el privilegio de que tenía coche, entonces llegué en el coche y ya venía escuchando en la radio, y cuando llegué al taller, en el auditorio del taller tenían puesto las noticias, porque hace 20 años no existía, ¿no? Esta cosa rápida de Twitter, nada.
Entonces pusimos las noticias y ahí veíamos la imagen del avión chocando con la torre y me acuerdo que dije, es la Tercera Guerra Mundial. O sea, ¿qué le va a pasar al mundo? Y sí, pues fue la guerra contra el terrorismo y todo eso. Ahora también yo comento que yo soy hija de chilenos y el 11 de septiembre del 73 fue el golpe de Estado Salvador Allende. Y ahí me di cuenta cómo el 11 de septiembre de Chile quedó borrado de la historia y más me interesó estudiar la historia y hacer visible lo que no queda visible y lo que está ocultado por los grandes poderes, ¿no? Otra cosa que marcó mi vida académica fue que cuando estaba como a meses de acabar la maestría falleció mi papá. Y ahí me di cuenta que para mí la escuela, el mejor lugar del mundo para mí es la escuela. O sea, yo disfruto estudiando. Cuando hice los posgrados yo no podía creer que te pagaran por estudiar, ¿no? Pero yo siempre he sido así, ¿no? Como muy ñoña. Y me acuerdo que se murió mi papá y yo me titulé como a los 3 meses porque para mí el estudio es el lugar seguro donde me siento en confianza, siento que tengo control y entonces la escuela, la maestría, el doctorado me ayudó a sobrepasar la tristeza de mi papá. Entonces, por eso para mí la escuela implica tanto, ¿no? Sí. Sabemos que la etapa universitaria puede ser agotadora y en muchas ocasiones muy desmotivante. Es por eso que nos gustaría saber quién fue un parteaguas e inspiración en su etapa universitaria. Así, universitaria en general. Hay profes que yo llegué a admirar mucho, pero lo que se me ocurre contestar son mis papás, ¿no? Porque fueron refugiados políticos y mi abuelo, por supuesto. O sea, mi abuelo llegó aquí refugiado político a los, no sé, 50 y tantos años, casi 60. Y aún así se hicieron una vida aquí, ¿no? O por ejemplo mi papá que no pudo estudiar, pero que lo que más le gustaba en el mundo era tener libros. Y yo lo que más disfrutaba en el mundo era rayar sus libros. Pero te puedo contar que nunca me regañó por rayar sus libros, sino que, y entonces eso hizo que a mí me encante estar rodeada de libros, ¿no? O sea, cómo todo va influyendo. Sí, creo que esas son mis respuestas. Ok. ¿Qué recomendaciones le darías a las y los estudiantes universitarios para afrontar esta etapa, así como a quienes desean estudiar esta carrera? Yo la recomendación que puedo dar, y me atrevo a darla porque además cada vida, cada trayectoria es diferente, es que la apuestes a encontrar algo que te guste mucho hacer. Y la verdad es que sí creo que arquitectura es una carrera súper generosa, que tiene un montón de caminos que uno puede encontrar, ¿no? No todas las carreras tienen eso. Y aquí tenemos dedicarte siempre me ha impresionado mucho que hay profesores especialistas en instalaciones de hospitales, ya ni siquiera en instalaciones, sino en instalaciones de hospitales. O sea, es un abanico enorme, la gestión de proyectos, por supuesto el diseño, que en mi cabeza es una cosa más, ¿no? No es que porque parecía que todos tenemos que ser diseñadores, no, es una cosa más, la teoría, ¿qué me falta? Por supuesto la parte sustentable y urbana, y entonces la verdad es que sí, esta cosa, arquitectura es esto increíble, donde puedo encontrar, ¿no? En este abanico. Entonces es eso, que encuentres que te gusta mucho. Yo encontré la teoría y la historia que para mí me permite explicarme el mundo, me permite entender mi posición aquí, me permite, no sé, me hace un montón de cosas. Entonces eso, ¿no? De verdad, claro, suena súper fácil, pero no está nada fácil, ¿no? O sea, encontrar lo que realmente te apasiona, pero ya que lo encuentres, te vas a dar cuenta cómo al poner ahí la energía van a empezar a pasar cosas. Eso es lo que... Sí. ¿Qué ejercicios dentro de la carrera le dieron pauta para estudiar sus posgrados? ¿Qué ejercicios dentro de ningún ejercicio, las optativas? Ok. Para mí las optativas fue esto que me empezó a abrir un poco el mundo, porque como siempre digo en mis clases, aquí en arquitectura siento que somos como caballitos con los ojos tapados y solo hablamos de arquitectura. Un par de optativas me mostró que el mundo era mucho más complicado y cuando me fui a Historia del Arte me di cuenta todo con lo que tiene que dialogar la arquitectura que luego no siempre vemos aquí, ¿no? Uh-huh. Conocemos su admirable trayectoria como docente e investigadora y cómo esta carrera fue un punto de inflexión para emprender estudios de maestría, doctorado e incluso incursar en otra profesión. Además, hemos sido testigos de su dedicación como docente.
por lo que nos encantaría que nos compartiera cómo ha sido su experiencia profesional y su labor en la docencia. Bueno, primero les puedo decir que yo fui coordinadora de una escuela. Creo que lo hice bien, porque sí soy organizada, pero no me gustaba. No me gusta ordenarle a las personas qué hacer, porque yo creo que si cada quien está en su lugar, pues lo tiene que hacer, ¿no? Entonces no tengo esta cosa que... Y cuando encontré la docencia, miren, te lo voy a escribir así. Cuando yo acabo mi maestría, regreso al taller donde estudié, que no voy a contestar cuál es, ya sé, regreso al taller donde estudié y les vine a decir, así toqué la puerta y les dije, acabo de acabar una maestría increíble, vengo a, díganme en qué ayudo y ayudo. Y me cerraron la puerta en la cara. Entonces tuve que acabar mi doctorado porque un poco los grados sirven para eso, ¿no? Uno viene con credenciales y se presenta. Porque me di cuenta todo lo que yo podía aportar, todos los mundos que yo podía abrirles, que de repente aquí en arquitectura no te abren, ¿no? La vinculación con el arte, la vinculación con la historia, la vinculación con el pensar crítico, el entender cómo la arquitectura es un hecho histórico, singular, que somos súper importantes porque afectamos la cotidianidad de la vida de las personas. Entonces regresé y dije, porque más estudié el eco de Geritz, entonces leí de filosofía, leí de las vanguardias y dije, esto que aprendí, ¿cómo lo paso? Y me cerraron la puerta en la cara. Entonces para mí eso fue muy esclarecedor de para qué sirven los grados académicos, ¿no? O sea, los grados sirven para que, ya llegó la doctora, pero en realidad lo importante es lo que sabes, sí, el gusto por hacerlo, entonces creo que parte de lo que hago en mis clases, espero sea para bien, es que lo que les muestro y lo que les enseño, yo ya entendí que es súper importante saberlo, e intento pasar ese conocimiento, que es un montón. Entonces también lo que digo es, yo te vengo a abrir fisuras, que es la que te interese, tú jálala, porque tampoco puedo dar todo, ¿no? Y tampoco lo sé todo, eso tampoco es importante, sino, de nuevo, está el abanico de conocimientos y qué haces tú con él, ¿no? ¿Cuáles son los retos diarios respecto a su labor profesional? Mis retos diarios, te lo quiero decir así, va a sonar súper ñoño, pero no repetirme. O sea, estoy a la espera de intentar poder, ya sabes, estoy haciéndolo así, de poder pedir un sabático, porque quiero hacer una maestría en filosofía. Porque siento que también los profesores llegamos a un momento en que ya estamos en una zona de confort, en que ya lo que sé, lo sé. Ya no se aprende. Y a mí me angustia mucho, yo en 20 años seguirme repitiendo. Y además creo que mi corazoncito, de repente siento que yo debo estudiar filosofía, entonces quiero estudiar filosofía para tener más herramientas, para mostrarles más caminos de cómo dialogar con la arquitectura. Porque además está muy chistoso, porque yo me salí, pero no saben cómo quiero la arquitectura, ¿no? Y creo mucho en lo que hacemos. Y entonces yo lo que quiero es que dialoguemos, que hagamos crítica, que reflexionemos, pero nunca me muevo de aquí, es muy chistoso, ¿no? ¿Qué la motiva e inspira a realizar sus actividades profesionales día a día? Me inspira el gusto que veo en la mirada de muchos de ustedes de seguir aprendiendo. Yo con eso, suena súper cursi, ¿verdad? Pero es que de verdad, y además yo di clases, ya no, pero di clases en universidades privadas y me doy cuenta como aquí en la UNAM hay un gusto por lo que hacemos, ¿no? Estamos orgullosos de estar aquí, yo estoy muy orgullosa de haber estudiado en la universidad pública más importante de México y de ahora dar clases. Para mí es un orgullo en todas las dimensiones. O sea, yo donde voy digo, soy profesora de la Facultad de Arquitectura porque me llena de orgullo y me encantan los alumnos y me encanta ver que lo que yo aporto, de repente no, hay miradas que dicen, wow, ¿no? Y de ahí puedo jalar, ya con eso estoy del otro lado. Cursilísimo. Con el letrero, ¿no? Si suena muy cursi, lo quitan, ¿eh? No, está maravilloso. Son inspiradores. Considero que la carrera de arquitectura es una constante vaivén de inspiración, donde un buen proyecto puede convertirse en un poderoso estímulo. Por eso me gustaría saber, ¿hay algún proyecto que le haya generado una pasión especial? Sí, dos. Pero está chistoso. El primero fue en el tercer semestre, hicimos una casa en un terreno en Tepoztlán
y me acuerdo que era un terreno como súper alargado para un artista y yo logré hacer como un muro que dialogaba con el terreno tan bonito. Creo que es el mejor proyecto que hice en toda la carrera, imagínense, todavía me acuerdo. Pero además, el haber quedado entre los mejores lugares, esta cosa competitiva de la facultad que tenemos que quitar, pero bueno, en ese momento, el haber quedado, porque quedó bonito, y era un buen proyecto, me llevó a que me fui a Oaxaca a medir lo que hoy es la fábrica de papel. O sea, yo vi ese edificio en ruina, los muros cayéndose, y ayudé a mis compañeros de tesis, que para mí en ese momento eran así, wow, ¿no? Los ayudé a medir y a dibujar, entonces ese proyecto me abrió un montón de cosas que ahora agradezco mucho, ¿no? Y el otro fue mi tesis, que hice con el doctor Carlos González Lobo, que era vivienda para desplazados por la guerra en Chiapas, o desastres naturales en Chiapas. Y me acuerdo que hice el proyecto, pero lo que más me gustó fue que me fui al Colmex a investigar de Chiapas, de los desplazados, de la guerra. Entonces ahí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era investigar. Y el proyecto quedó bien, además si uno lo ve es un proyecto muy del estilo del doctor González Lobo, pero a mí me gustó que mi tesis tenía, o sea, no solo era el proyecto justo, sino que en mi tesis investigué el EZLN, las problemáticas sociales que llevaron a que surgiera un ejército, y entonces la mitad de mi tesis era investigación y la otra era el proyecto, cuando en ese momento en la facultad la investigación eran 3 hojas y ya, ponte a diseñar, ¿no? Entonces, y gracias a que mi tesis tenía investigación muy básica, me permitió que cuando llegué a la maestría y me pidieron algo que yo hubiera investigado, pude mostrar mi tesis. Si hubiera sido el puro proyecto, a lo mejor ni me aceptan, porque aquí me aceptaron con condicionamiento, pero también había personas a las que no aceptaban, ¿no? Sí, claro. O sea, yo donde voy digo, soy profesora de la Facultad de Arquitectura porque me llena de orgullo y me encantan los alumnos y me encanta ver que lo que yo aporto, de repente no, hay miradas que dicen wow, ¿no? Y de ahí puedo jalar, ya con eso estoy del otro lado. La docencia es una actividad de gran importancia para quienes la ejercen. Sin embargo, implica un muy fuerte compromiso de responsabilidad, desde un marco ético y que existe una actualización constante. ¿Qué es lo que significa la docencia para usted? En algún momento, y si suena mal me regañan, pero en algún momento me di cuenta que ser docente sí tiene una parte en que hay que ser generoso. Porque hay personas que son súper egoístas con su conocimiento, ¿no? Sí. Yo hago la caricatura de Gollum, ¿no? My precious. Y yo lo que quiero es esto que sé, que insisto, no es todo, me puedo equivocar, o sea, esto es lo que yo sé, podérselos transmitir y que ustedes jalen hilitos de cosas que les llamen la atención. Sí. Para mí esa es la docencia. Otra cosa es que yo vengo a sumar y a que sumemos todos. Porque a mí sí todavía ya me tocaron estos profesores que casi que solo vienen a que los admires, ¿no? Y ya sé. Y lo otro que es esta condición de poder, ¿no? Y yo vengo de un papá y de una escuela y de una mamá y de un abuelo, los vuelvo a repetir, en que yo a todo decía por qué, ¿no? Porque entonces ahí entendí que la autoridad se gana, el respeto se gana. No es ni por la edad, ni porque sí, ¿no? Así como el cariño también, ¿no? Entonces yo primero le tengo que demostrar a los chavos que sé, y ya que logré eso y que sé que me van a creer, ahora les muestro un montón de caminos y que ya ellos jalen. Pero intentar ser lo más horizontal posible, eso me parece, el problema es que es complejo. Vean por qué importa la arquitectura, hasta por la distribución espacial de los salones. O sea, todos los salones es para que haya el profesor que habla y todos lo escuchen. No hay para hacer seminarios o cosas así, ¿no? Que nos sentemos todos y que no sea en el piso, ¿no? Y que no sea en el pasto. La arquitectura tiene la capacidad de fomentar diferentes tipos de organización social, política, que cambian, ¿no? O sea, aquí en la Facultad de Arquitectura no hay donde dar seminarios. Hay, por ejemplo, la Borja Navarrete, donde donde damos unos profes y yo el seminario de tesis, pero pues es chiquito, y además no cabemos en una sola mesa. O sea, en esta facultad faltan espacios donde empieza a ser más horizontal la construcción del conocimiento entre todos, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo motiva usted a sus estudiantes para que ejerzan el pensamiento crítico en su crecimiento estudiantil?
Ok, buenísima pregunta. Primero te puedo decir que gracias doy esa clase, doy pensamiento crítico de la arquitectura, y lo que hago es que leemos textos y les doy ejemplos, ¿no? O sea, creo que todo parte de mostrarles cómo se hace, la importancia que es hacerlo y la importancia que para ustedes debe tener ahorita, porque ustedes tienen acceso a todo el conocimiento. El punto es qué hacen con él. Y ahí es donde está el pensar crítico. Yo analizo, decido, y un texto increíble que acabamos de leer que se llama El lugar de enunciación. ¿Cuál es mi lugar de enunciación desde el que estoy decidiendo esto de un proyecto, por ejemplo? O sea, tener esa conciencia todo el tiempo de que yo lo hago y para quién lo hago. Y por qué lo hago y desde dónde lo hago, eso es súper difícil. Y lo otro es eso, con ejemplos. Por ejemplo, hay un texto de Didi Huberman, un filósofo, sobre un artista chileno que se llama Alfredo Yar. Es una compilación de textos. Y ahí Didi Huberman habla de la imagen que quema. Entonces él dice que hay imágenes que te queman, que tienen una implicación en ti, pero que también debe tener un momento de explicación en que yo intente saber cuáles son las condiciones que llevaron a esa imagen. Y entonces así voy intentando explicarme el mundo y por qué estamos así. Pues una de las imágenes que hay que a mí me mueve mucho es una imagen de una mujer afrodescendiente que va caminando en un país escandinavo y me la imagino caminando en la calle y de repente se topa con una manifestación pro-nazi. Y lo que hace ella, me imagino, entre su frustración y su enojo se para enfrente de la manifestación, ¿no? Esas son las imágenes que queman. Pero que no solo me queme y no solo diga, qué valiente. Está bien decir eso, pero después preguntarme cuáles son las condiciones de posibilidad que permitan que sigan habiendo marchas neonazis. ¿Por qué una mujer negra tiene que caminar, una mujer afrodescendiente tiene que caminar junto a una marcha neonazi? Esas son las cosas que yo quiero que ustedes se pregunten todo el tiempo y a partir de ahí hagan su propia enunciación y se construyan. Sabemos que podría llegar a ser un poco complejo mezclar los temas de género y feminismo, ¿y de qué manera cree que estas perspectivas enriquecen la formación de los estudiantes? Ok, es fundamental, porque particularmente la arquitectura, tanto el perfil o el ideal, por lo menos que cuando yo estudiaba me vendían, era del arquitecto profesionista hombre y constructor. Un profesor nos dijo, ¿alguna mujer puede cargar un bulto de 50 kilos? Hoy me encantaría poderle preguntar, no, ¿usted sí puede? Porque tampoco son los arquitectos los que cargan los bultos de 50 kilos. Claramente era una construcción de género en que y entonces, miren, yo siempre lo había dicho así, a mí nunca me interesó la construcción. Cuando empecé a estudiar estas cosas de género, de repente me pregunté, ¿qué fue primero? Que el profesor hiciera ese chiste y que yo dijera, nunca me interesó la construcción, o primero, no sé, es una cosa que no voy a poder responder. Lo que sí te puedo decir es que a mí me dijeron, las mujeres no construyen. Sí. Hoy soy muy feliz en lo que hago, la teoría y la historia, ¿no? Porque parece cliché, ¿no? La arqui que se va a historia del arte. Pero soy muy feliz con lo que hago, pero sí tuve profesores que me quitaron ese mundo de la construcción, ¿no? Esas son las cosas. Entonces, si alguien quiere dedicarse al interiorismo, no importa si eres mujer, hombre o no binario, dedícate al interiorismo. Y si una mujer se quiere dedicar a hacer cimentaciones profundas, que se dedique a hacer cimentaciones profundas. Eso es lo que a mí me ha permitido el género y lo interdisciplinario y lo interseccional, perdón. Que es entender además que no solo es el género lo que está en juego, ¿no? Es la raza, es el sexo, y lo interseccional además nos hace preguntarnos por las migrantes, ¿no? Por las preferencias sexuales y cómo cada una de esas cosas va delimitando tu actuación en el mundo y no debería ser. Sí. Bueno, igual aquí creemos que esas son algunas condicionantes que podrían deteriorar un poco nuestra estancia en la universidad y en la profesión e incluso en nuestra salud mental. Entonces tenemos una pregunta. Como docente, ¿usted qué opina acerca de la salud mental en los estudiantes y cómo usted aborda esta problemática en el aula?
Mira, yo cuando es que puedo contar como toda la historia. Yo debo confesar que hasta hace varios años yo no me había metido en temas de género porque no era un tema que a mí me hubiera afectado. Hoy sé que todas las mujeres hemos sufrido violencia de género, pero que por esta cuestión estructural no nos dábamos cuenta. Entonces yo en algún momento decía, los temas de género, no, yo no me preocupo por ellos. Pero cuando estaba yo, ya no me acuerdo si estaba haciendo la estancia postdoctoral o en qué momento de mi vida aquí estaba, se da el feminicidio de Sol y Graciela. Y nunca se me va a olvidar que lo que hacen es sus compañeras, acá en la plaza de los talleres, me parece que le llaman, le hacen un homenaje y su mejor amiga, o me parece que así se presentó, dice, Sol era la alumna, dice, Sol no solo se llamaba Sol, era un sol. Era alegre, ¿no? Y entonces le empieza a describir y, ¿no? Vamos al consejo técnico, pero son las alumnas, ¿ok? Vamos al consejo técnico, las alumnas y algunas profesoras, pero apoyando la lucha que traían las estudiantes. Y las estudiantes le venían a exigir a la dirección que sacaran un comunicado en que se dijera que la Facultad de Arquitectura lamentaba el feminicidio de Sol y Graciela. Y la discusión durante 3 horas fue que no se le podía llamar feminicidio. Y me acuerdo mucho que yo les dije, no puede ser que eso estemos discutiendo aquí. Porque además, si yo voy caminando y me pego en la cabeza, me morí, ¿no? Pero si me violaron, me mataron y luego me quemaron para ocultar mi cuerpo, es un feminicidio y hay que llamarlo como es. O sea, ahí me di cuenta toda esta cosa estructural que para mí había permanecido invisible, ¿no? Llámenme naive o que estaba yo en mi burbujita. Y entonces entró a la comisión de género por invitación de nuevo de las alumnas. ¿Y por qué conté esta historia? Porque me convertí en POC. Primero se llamaban solo POC, que eran personas orientadoras. Que ¿cuál era la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? Bueno, no, era la apuesta. Era, cuando una alumna se siente violentada, normalmente no va a ir con una autoridad, porque la autoridad forma parte de la estructura que te está violentando. Entonces, vamos a crear una figura que es una académica, que te puedas acercar a ella, y entonces yo estudié un poco, no soy psicóloga, no soy abogada, desde el poquito conocimiento que obtuve, lo único que te puedo decir es, está siendo violentada. Y ese solo decirle a alguien está siendo violentada y esta mirada hace que muchas personas digan, cierto, o sea, empodera, solo necesitas una mirada de regreso que te diga, no está bien lo que te está pasando. El problema es que, y me di cuenta y no sé qué hacer, es que las académicas también somos vistas como autoridad y formamos parte de la institución. Entonces eso ha hecho que esta figura de la POC no tenga la reverberancia que podría haber tenido, ¿no? Por ejemplo, en la facultad hay 5 POCs y la verdad es que no tiene mucha... Pero entonces ahí entendí toda esta violencia estructural, cómo va afectando la vida académica de todos los que son violentados, ¿no? No hay otra forma de decirlo. Y cómo o sea, yo lo que le digo a las alumnas es, mi objetivo es que tú en tu escuela te sientas segura. Así de sencillo. Sí. Claro, así de complicado, pero no debería ser más complicación que eso. Pero de nuevo, para que vean cómo tenemos que poner en crisis a la arquitectura. ¿Han cruzado el bajo puente que va de Rectoría a Insurgentes? Yo lo tenía que cruzar cuando estudiaba la maestría, todavía te permitían estacionarte gratis en el estadio. O sea, les hablo hace 15 años o un poco más. Y las maestrías ven que normalmente son en la tarde. Entonces yo salía como a las 8 o 9 de la noche y lo que hacía es que agarraba mi mochila, 1, 2, 3 y corría lo más rápido que podía. Porque claramente no es un lugar seguro. ¿Y quién diseñó ese lugar? Un arquitecto. Hombres y arquitectos. O sea, la arquitectura sí implica cosas. Y para mí eso es muy importante, porque de repente parecería que es neutra y que, no es mi culpa, ¿no? No.
tenemos que ver lo responsables que tenemos que ser hacia la sociedad de los espacios que diseñamos. Y con esa claridad. Si no, no vamos a poder cambiar nada. Sí. Mujer, Cristina Bácaro. Ser mujer en un mundo patriarcal no es fácil. Sin embargo, su trayectoria profesional y académica ha sido muy exitosa. Sabemos que también es madre y que combinar este rol con su carrera representa un reto importante. ¿Cómo equilibra estas dos facetas, la de madre y la de profesionista? Primero quiero decir que mi maternidad fue absolutamente deseada y que mi chaparrita es lo mejor que tengo en la vida, ¿vale? ¿Por qué me gusta decirlo con esa claridad? Porque la maternidad es deseada o no es. O sea, no romanticemos, no, pero yo, mi embarazo, yo busqué tener una niña y el universo me lo permitió. Y eso me hace ser más responsable. O sea, yo sí quiero que mi pequeñita esté en un lugar donde se pueda poner la ropa que quiera, donde pueda hacer lo que ella quiera. Si quiere dedicarse a tejer, que se dedique a tejer. Y si quiere ser astronauta, que sea astronauta. Que el género no le implique ninguna limitación. Esa es mi apuesta. Y esa tiene que ser la apuesta de todos, ¿no? Ni mejor ni peor, ni en competencia, ni más buenos ni más malos, sino que tu género no delimite lo que puedas hacer o no. Y yo ahorita lo que hago es que tengo un esposo que, por ejemplo, ahorita está trabajo en home office. Entonces, por ejemplo, él, cuando doy clases en las tardes, la recibe y le da de comer. Y también tengo una ahijada que de repente va y me la cuida. Entonces, claro, estas cosas del cuidado que tienen que resolverse de forma singular. Otra de las apuestas tendría que ser, ¿qué pasa si hiciéramos cuidados colectivos? No soy la única profesora que tiene hijos. Imagínense qué padre que en las facultades tuviéramos guarderías para profesoras, para trabajadoras y para alumnas. Y para trabajadores, profesores y alumnos, ¿no? Porque los chaparritos tienen que ser responsabilidad de todos, no nada más de las mamás. Entonces imagínense que hubiera espacios de cuidado colectivo donde mi niña, que cumple 5 en poquitos días, pudiera estar dibujando mientras yo doy clases y conviviendo con otros peques, ¿no? Eso estaría increíble. Pero parece que son temas que no, ¿no? Aquí nada más venimos a aprender. Y se nos ha olvidado que el aprender implica otras cosas, ¿no? Entonces, pero yo soy muy feliz siendo mamá. Pues le aplaudimos mucho. De verdad que es algo que nos importa mucho aquí. Creo que muy poco se habla de las arquitectas y madres. Tengo compañeras que igual son mamás y que yo veo cómo les cuesta estudiar y hacer tareas y trabajar y el servicio y su niña, ¿no? Y sí es muy complicado y creo que es fundamental visualizar el futuro, ya que esto nos permite establecer metas claras, prepararnos para los desafíos y tomar decisiones estratégicas que nos acerquen a nuestros objetivos. ¿Qué planes tiene para el futuro en su desarrollo como profesionista y docente? Quiero seguir estudiando. Sé que suena absurdo. Cris, ya tienes un doctorado. Es que a mí lo que me gusta es aprender. Sé que suena ñoñísimo y ridiculísimo, pero es cierto. Entonces yo lo que quiero es seguirme preparando para, en esta cosa ética, yo llegue y me enfrente a ustedes y lo que los estoy enseñando es una cosa que yo ya tengo digerida, que ya aprendí y creo que tengo la capacidad de pasarlo y de construirlo entre todos. Entonces lo que quiero es seguir aprendiendo. Mi objetivo, no sé si lo logre porque pues tengo una niña, pero sería hacer una maestría en filosofía. Y si se puede un doctorado también. Lo otro es, y creo que vale la pena decirlo aquí, es que yo quiero defender, ya más ahorita está lo del plan de estudios, quiero defender la importancia de la teoría y la historia dentro de la Facultad de Arquitectura. Estoy muy cansada de que se siga pensando que es como un accesorio, ¿no? Ay, qué padre que sabes mucho o estas cosas, sino la historia y la teoría. Cuando haces teoría e historia, teoría e historia y teoría, estás haciendo arquitectura. No es nada más un anexo para el diseño, no. El pensar la arquitectura, el reflexionar sobre ella, ya estamos haciendo arquitectura. El diseño es una línea más que tiene esta facultad. ¿Por qué? Porque es ahí donde reflexionamos y vamos a ver
los problemas que tienen los espacios que estamos diseñando, lo que necesitamos como comunidad. Hoy, por ejemplo, también creo que la apuesta, y la cátedra magistral lo está mostrando, la apuesta ya no puede ser que el arquitecto resuelve todo, y lo digo en O con toda intención. La arquitectura tiene que ser colectiva, tiene que ser donde todos trabajemos, y donde lo importante no es que diga el libro de tal persona y su obra, porque esa obra, ¿cuántas personas hay involucradas en cada obra y solo tenemos el nombre de una persona? Tenemos que ser más generosos en todo y ver que la apuesta es colectiva, si no está muy complicado. Sí. Nada más darles las gracias por abrir este espacio en que nos escuchemos, ¿no? Ojalá no fuera entrevista, sino fuera más diálogo, me encantaría escucharlas. Ajá. Eso, ¿no? Que se abran estos espacios, que nos conozcamos, y más bien muchas gracias, ¿no? Y qué padre que Sandra, o sea, la maestra Sandra Cerezo, que está organizando estas cosas, eso es ser generoso, ¿no? Que los demás conozcan las personas que hay en su taller, está súper bien. Sí, Sandra. Bueno, muchas gracias, doctora Bácaro. Agradecemos profundamente habernos brindado su tiempo y compartir su valiosa experiencia en esta entrevista para nuestro canal de YouTube. Su trayectoria profesional y su compromiso con la docencia son una gran inspiración para nuestra comunidad. Gracias por ofrecernos sus conocimientos y por motivar a estudiantes y colegas a seguir creciendo en esta apasionante disciplina. Le deseamos muchísimo éxito en sus proyectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.